Bueno, pues Enrique o Quique, bienvenido a nuestro podcast. Evolution es el decimotercero y nada, o sea, un placer conocerte. Nos conocimos a través de TikTok y joder, creo que estás haciendo un cambio y unas iniciativas súper interesantes y creo que están muy alineadas con nuestro pensamiento de enseñar y dar un impacto que muy poca gente se atreve a hacer desde personas muy jóvenes y darle ese impacto. Así que nada, preséntate. Pues muchas gracias por la invitación. Como me has dicho, pues soy Enrique Collada, Quique para casi todos, menos para mi madre, que no le gusta nada. Y bueno, pues cómo presentarme. Eh, en este contexto yo creo que al final, y por el TikTok, casi que alcalde del Recuenco es mi primer título, pero bueno, pues como sabrá la gente, los alcaldes de estos pueblos no deja de ser un hobby que ocupa mucho tiempo y muchos dolores de cabeza, pero aparte pues me dedico profesionalmente pues como autónomo a hacer proyectos que tienen que ver pues también con la financiación pública, los fondos europeos, el desarrollo rural, este tipo de cosas, ¿no? Que me ayudan mucho a mi labor como alcalde para ayudar a mi pueblo y luego también para ayudar a todos los pueblos de la zona, ¿no? Que también uno de mis títulos ahí es el presidente de la Mancomunidad, que lo podemos hablar, que es un tipo de entidades que agrupan ayuntamientos y bueno, con el que se puede hacer también mucho por el territorio, ¿no? Que bueno, pues medio urbanita y medio de pueblo, porque es la realidad, ¿no? El Recuenco es el pueblo de mi abuelo y de mi padre, al que yo siempre he estado vinculado, pero que llevo pues viviendo aquí 3 años, 2, 3 años, no más, ¿no? Yo vivía antes, pues he pasado por Madrid, he pasado por Cabanillas, que es un pueblo para mí enorme, de 10.000 habitantes, ¿no? He pasado por distintos escenarios y ahora pues en esta época mi sitio está aquí, valorando mucho y conociendo mucho todo lo que aporta el territorio y un convencido de las oportunidades y de los desafíos que tenemos. Así que encantado de charlar con vosotros. Joder, pues explicases mejor pues tu contexto, pero cómo empezaste y cuál fue tu cambio de mentalidad. Creo que ha sido muy gradual. No creo que haya habido un salto o en un momento dado coger y decir voy a cambiar completamente mi vida o cosas así, ¿no? Sí que es verdad que cuando tienes 20 años y demás, pues es que es como una década súper acelerada, ¿no? Que vas aprendiendo cosas, viendo qué otras cosas te puedes dedicar, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y yo creo que pues se han producido muchos cambios y he estado haciendo muchas cosas relacionadas con el ámbito asociativo y demás, pero yo he vivido toda mi vida bueno, soy originario de Alcalá de Henares, que es Sí. una ciudad de la Comunidad de Madrid, y allí viví hasta los 7 años. Luego me mudé a un pueblo de Guadalajara muy grande que se llama Cabanillas del Campo, que son 10.000 habitantes, que para mí es muy grande en comparación con lo que hay en Sí, Guadalajara, ¿no? sí. Y que está al lado de Guadalajara capital y demás, o sea que en cuanto a servicios y todo eso, pues de todo, ¿no? Y luego ya un año me escapo por ahí, de los 15 a los 16 viví en Estados Unidos, pero luego volví a Cabanillas y a los 18 me mudo a Madrid para la universidad. Y ahí he estado viviendo pues desde los 18 hasta los 23, 24 más o menos. Y en todo este transcurso, sobre todo universitario, yo ahí estudio algo que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, estudié ingeniería de teleco y ingeniería informática y allí pues en estos años me voy involucrando un poco más en el pueblo, a pesar de que ya antes hacía cosillas pues para organizar las fiestas o para los eventos culturales y demás, eso es a lo que más dedicaba mi tiempo cuando había que organizar cosas en el pueblo y yo pues siempre he estado muy vinculado pues a labores del campo, me encanta ir a por setas, me encanta ir con mi abuela al huerto, me ha encantado siempre también pues la bicicleta, el monte, todo eso siempre me ha gustado, ¿no? Entonces siempre he tenido mucha relación con el pueblo. Y a medida que iba creciendo, pues quizá en la carrera hay un cambio en el que empiezo a ver el pueblo como pues en un escenario muy preocupante en el que digo, tenemos que aportar de otra manera para asegurar que va a poder seguir habiendo lo que tenemos, pero con una perspectiva de poder seguir viniendo los fines de semana, que siga habiendo las fiestas en verano, que siga habiendo más actividades, o sea, seguía totalmente en una mentalidad de urbana que tiene el pueblo como Sí, sí. segunda residencia, ¿no? Y ahí
comienzo a trabajar o hacemos durante la pandemia, pues hablamos gente joven de la zona, no solo del Recuenco, sino de los pueblos de alrededor, y ponemos una story en el Instagram y decimos que quien quiera ayudar a los pueblos, pues que se meta en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y Sí. nos llevamos la sorpresa de que se meten 60 y pico jóvenes en Joder, un qué par de pasada. días. Entonces, pues ahí fundamos una asociación que se llama Rumbo Rural y empezamos a pensar en proyectos sin saber nadie nada, empezamos a redactar proyectos y demás para poder absorber fondos europeos, en este caso para los ayuntamientos y la mancomunidad, ¿no? Menos en contexto de la pandemia, o sea, empieza un poco, o sea, el poder, el ir haciendo cosas por el pueblo quizá empieza antes, pero lo que es la asociación y lo que Sí, es juntarnos los jóvenes y demás ocurre durante la pandemia. Y bueno, pues al final se consolidó la actividad que íbamos haciendo, iba entrando más gente, íbamos conociéndonos los jóvenes de la zona, íbamos presentándonos a fondos europeos y consiguiéndolos, ¿no? Y decimos, joder. oye, pues parece que esto tiene resultado, ¿no? Y hay un boom importante y bueno, pues llegan las elecciones y Sí, ahí, yo, por ejemplo, en el caso de mi ayuntamiento, las personas que lo estaban llevando, pues que además habían entrado nuevas la legislatura pasada y eran gente, pues, no tan joven como nosotros, pero también gente joven para sí, sí. la edad de los alcaldes que suele haber en estos pueblos, ¿no? Pues deciden no presentarse y dices, joder, de alguna forma hay que seguir tirando del carro, ¿no? Seguir y... Claro, claro, que no se pierda todo el trabajo que se ha hecho y demás. Entonces, pues sin tampoco pensar en partidos políticos ni nada, cada uno pues por el partido que quiso o por el que se quiso hacer o lo Sí, que sea, sí, pues sí. algunos jóvenes de la zona dijimos, pues nos presentamos a nuestros ayuntamientos para intentar hacer lo que ya estamos haciendo en Rumbo Rural, que es el nombre de la asociación que Sí, hicimos, pues hacerlo directamente desde el desde los ayuntamiento. ayuntamientos. Joder, pues Y, qué y en ese interesante. transcurso yo antes de presentarme ya llevaba viviendo, ya me había trasladado, o sea, yo trabajaba en una empresa, me dejaban teletrabajar y todo el tiempo que podía teletrabajar pues me venía al pueblo y al final me salí de la empresa y empecé pues como autónomo para poder tener más flexibilidad y a día de hoy pues trabajo como autónomo, teletrabajo mucho, estoy mucho más tiempo en el pueblo, aunque pues también me muevo por muchos pueblos de España y muchos lugares, claro. Sí, sí. Ahora quería hablar sobre cuál es un poco tu percepción y un poco cuál es la problemática y contra qué es un poco con este problema del ámbito rural y del espacio rural que estáis como viendo y que es un poco como tu cambio y como tu lucha más, no sé si personal o qué, si la puedes explicar. eh, El objetivo principal o la lucha sí, más. Pues no sé qué decir. Yo fíjate que lo primero es convencer o sea, convencer a las personas de los pueblos de que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Que nos tenemos que dejar de ver los pueblos quizá como rivales. adversarios y más como aliados. Eso es muy importante pues para poder atender a todas estas demandas de servicios públicos y demás, ¿no? De las que nos quejamos normalmente. Luego también es un reto conseguir hacer proyectos desde una entidad que tiene tan pocos recursos, o sea, y no hablo solo de dinero, hablo de personal. O Sí, sea, yo aquí siento que estamos en un entorno completamente rico, tenemos todo lo necesario para que viva el ser humano, ¿no? Como las sí, ciudades, ¿eh? Aquí tenemos el agua, aquí tenemos las materias primas, aquí tenemos el alimento, tenemos los montes que absorben el CO2 y generan el oxígeno, tenemos la energía, ahora también en el monte, ¿no? Y sí, cómo, sin embargo, siendo nosotros los absolutamente ricos, tenemos que vivir en la indigencia económica y en la irrelevancia política, ¿no? Eso es un reto muy grande y una contradicción que hace falta también, pues, esa sensibilización social, ¿no? Y también esa sensibilización hacia las instituciones. Al final, yo muchas veces digo que mi reto como alcalde hay una parte que tiene que ver con atender a las pequeñas cosas del día a día y resolver esos problemas de la gente, que a mí personalmente muchas veces me cuesta, porque piensas en el largo plazo en, vale, si tengo que atender es el que se ha roto esta infraestructura o lo otro, pero también tengo que mirar a que, como yo no me ponga a pensar en proyectos a 10 20 años o lo que sea, el día de mañana no va a haber dinero ni para arreglar esa alcantarilla. Es ya. que no sé si va a haber alguien que reclame esa alcantarilla, ¿no? No, sí, Entonces, sí, a veces, o diría que uno de los grandes retos, o por el momento que encuentro en cuanto a esta labor del ayuntamiento es, pues, como desde una labor completamente voluntaria sacar tiempo para gestionar
las cosas del día a día sin tener personal, sin tener un alguacil, sin tener tampoco medios para contratar muchas cosas, ¿no? Y cómo mantienes el poder hacer proyectos más innovadores y más de largo plazo, intentar atraer empresas, intentar atraer entidades científicas, ¿no? Sí, Hay ahí un doble juego. Una de las cosas las ve mucho la gente, o sea, es muy tangible, las cosas del día a sí, día y te lo premian, pero las otras requieren mucho trabajo, son más intangibles y no se ven en el corto plazo, con sí. lo cual el elector, que yo la verdad, yo os lo digo sinceramente, no tengo pensado presentarme a las siguientes, o sea, esto es No, como algo que yo, haces voluntariamente y estás un tiempo y demás, y además que es muy desgastante. sí, Luego ya podemos hablar a lo mejor más de la vida personal, pero en cuanto a conciliar con la vida personal también es muy complicado, muy difícil. Y ahí hay una parte también de crítica social que hacemos desde el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues diría que esos son dos retos o dos equilibrios que hay que hacer entre el corto plazo y el largo plazo y el tiempo que le dedicas a cada cosa bueno, que vamos a ver cómo lo resolvemos para dejar los dos cubiertos a lo largo de esta legislatura. joder, El objetivo principal es fortalecer la democracia. vale, Eso es lo que nos marcamos, ¿no? Y para nosotros, ¿qué significa esto? Pues creemos que tenemos que intentar hacer un ejercicio de inteligencia colectiva porque vemos que cada vez lo que es la democracia representativa es menos capaz de aprovecharse del talento que existe en la sociedad, ¿no? Y de que la gente se involucre en lo colectivo o en lo común, ¿no? Entonces, desde Demos, pues estamos trabajando en muchos proyectos que tienen que ver, la mayoría financiados por entidades privadas, ¿no? Que tienen que ver con cómo hacemos procesos participativos, pero no procesos participativos al uso de alguien me escribe qué es lo que quiere y ya está, ¿no? sí, De cómo conseguimos que la gente tenga una participación más continua en temas como pueden ser, pues, cómo deben aportar las empresas a la sociedad y hasta qué punto tienen que tener una responsabilidad con lo que hacen, ¿no? O cómo ve la gente joven la crisis climática, cómo la vive y cómo les gustaría involucrarse también en el futuro que al final les pertenece. Y, y cómo conseguimos hacer todo esto mezclando a una ciudadanía que puede no estar interesada en el tema o no enterada del tema, no solo hacer que participe toda aquella gente que ya es muy activista, sino también cómo llegas a esa población, que son pues bueno, menos. que en su día a día pues puede ser una cuestión que le preocupe, pero tampoco tiene una especial sensibilidad, cómo lo juntas con las instituciones y con los mayores expertos en estas áreas y en diferentes áreas, pero además cómo consigues generar un debate entre corrientes sociológicas diferentes, entre corrientes políticas diferentes, entre personas que viven en distintas regiones y por lo tanto tienen distintas realidades, en fin, con la mayor diversidad posible, ¿no? Y generamos todos esos procesos para luego poder aportar ciertas conclusiones y ciertas normas al Congreso de los Diputados, a las instituciones europeas, a las consejerías de comunidades autónomas, pero también para que los expertos y empresas puedan tener estos debates con la ciudadanía, porque a veces te encuentras que hay esa separación, ¿no? Entonces estamos en todo ese proceso. Es una empresa muy joven, Sí. Demos, y bueno, de momento pues sí que los resultados están siendo apasionantes en cómo conseguimos ese círculo virtuoso de juntar actores que normalmente estaban bastante alejados. Joder, pues claro. Llevando un área que al principio llamamos rural, Sí, pero que yo me esforcé mucho porque la llamásemos reequilibrio territorial, vale. porque es la perspectiva de la que queremos abordar todo este reto de la despoblación, digamos, desde Demos Lab, que es no podemos hablar de despoblación sin hablar de superpoblación. Sí, Y no podemos hablar de ecosistema si no tenemos en cuenta que las ciudades, los pueblos, todos vivimos en el mismo planeta y compartimos territorio. vale. Bueno, me gustaría ahora si hablamos del proyecto Arraigo, del cual tú eres director ejecutivo desde el año pasado, y si nos pudieses hablar un poco cuál es la labor, cuál es el objetivo, las diferentes eh, actividades que habéis hecho, que ya sé que habéis ido a Cuba y así, y ver cómo va este proyecto, si está costando mucho, y a qué altura lo veis. Bueno, el proyecto Arraigo existe desde 2016. O sea, es un proyecto que tiene ya trayectoria
trabajamos en más de 15 provincias, ¿no? Me parece que eran 16 o 17. No sé ahora mismo en qué están los números, pero él tiene una filosofía fácil de explicar. Es cómo ayudamos a la gente de la ciudad a ir a vivir a un pueblo, ¿no? Vale. Y esto exige mucho. Exige facilitar el acceso a la vivienda, que es el problema número uno de los pueblos a la hora de repoblar, aunque en el telediario lo que salga normalmente siempre tiene que ver con los barrios tensionados y todo eso. Bueno, pues eso corresponde a un 14% de los municipios de España. El 86% tenemos otro tipo de problemas también vinculados a la vivienda, ¿no? Y luego también, pues, cómo encuentras esos empleos o esas oportunidades de emprendimiento en los territorios y cómo conseguimos ser el Tinder y hacer ese match entre la necesidad y lo que ofrece un pueblo con la necesidad y lo que ofrece una persona o una familia, ¿no? Entonces ahí se trabaja formando a gente de los territorios y empleando a gente de los pueblos en hacer esta labor de lo que nosotros llamamos técnicos de territorio, que son los técnicos repobladores, que hacen un seguimiento, que seleccionan familias, que hacen entrevistas a las familias, ¿no? Que les hacen una visita, que se encargan de hablar con los propietarios de viviendas para que las pongan en alquiler o con las empresas para que les den esos trabajos también a familias que vayan a vivir en los pueblos y no que se trasladen todos los días desde una capital, ¿no? Y en esa línea lo que nos hemos dado cuenta también es que en el mundo rural hay trabajo, sobre todo vinculado, pues, por ejemplo, a algunos oficios como la construcción, como la fontanería, la electricidad, incluso la informática, pero también tenemos, pues, necesidad de médicos, de enfermeros, de un montón de cuestiones, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que uno de los vectores interesantes también es la población internacional o el talento internacional que quiere venir a vivir a pueblos también de España y que encuentra una oportunidad en esto y trabajamos sobre todo, como decías, con Latinoamérica, en este caso con Cuba, pero también trabajamos, por ejemplo, mucho con Perú. Y bueno, pues intentamos ofrecer a las empresas ese servicio para encontrarles personal que ahora mismo no encuentran para venir a trabajar aquí y además pues encontramos a sus familias pues una casa y otros empleos y damos la oportunidad a los pueblos de que arraiguen a estas personas y de que integren a estas personas, pero bueno, la mayoría con los que trabajamos suelen ser personas que están viviendo en Madrid o personas que están viviendo en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades y que bueno, que entienden que mejorar su calidad de vida pasa por irse a un pueblo con su familia y pues para eso nosotros damos ese apoyo y les facilitamos que su llegada pues sea lo más sencilla posible y ya vengan como con un grupo de acogida al pueblo y no vayan a tener problemas de encontrar ninguna oportunidad. Muy bien. En España ya llevamos más de 400 familias en general, ¿no? Aquí uno de los proyectos que dirijo yo directamente es el de la Diputación de Cuenca, en la provincia de Cuenca, y igual pues no sé si llevamos en 2 años pues sí, 100 familias, 100 y pico familias, muchas, ¿no? O sea que bueno, pues es un proyecto que va funcionando bien y que seguimos, pues vamos a trabajar, empezamos a trabajar con Granada, ¿no? Estamos también aquí por esta zona en la Sierra Norte de Guadalajara, hemos empezado ahora también, hace poco en Burgos, que no habíamos trabajado con ellos. Bueno, pues poco a poco más territorios van entendiendo que esto que llamamos nosotros servicios poblacionales es una nueva competencia, un nuevo servicio que tienen que prestar también ya los ayuntamientos teniendo en cuenta pues cómo están las cosas. Vale. Vale. Campus Rural es un programa del Ministerio. Sí. Es un programa que saca el Ministerio y que financia el Ministerio. Nosotros lo que hacemos, pues ya esta es la 3ª edición, es conveniar con distintas universidades para ofrecer una plaza, ¿no? Vale. Y vienen arquitectos, ingenieros forestales, gente que ha estudiado pues temas más relacionados con el turismo o con, bueno, de todo, ¿no? Derecho, tal. ¿Cuántos soléis tener por año? ¿1 o 2? Pues el primero tuvimos 1, el segundo tuvimos 10 y este año creo que nos han aprobado otros 10, más o menos. O sea que sí, tenemos un equipo con el que, por cierto, nos dedicamos a todas estas subvenciones que salen ahora y memorias que hay que hacer de proyectos financiados con fondos públicos, pues es una de las cosas en las que se están formando, ¿no? Y gracias a tener ese personal, pues somos capaces de poder escribir los proyectos y demás, ¿no? Así que para nosotros es un valor importantísimo, pero además el objetivo de estas prácticas, donde lo más difícil siempre es encontrarles una casa, vuelvo a incidir en eso, ¿no? El objetivo de estas prácticas es que tengan tiempo para trabajar, pero que tengan tiempo también para vivir los pueblos, ¿no? De hecho, es obligatorio que vivan en los pueblos, ellos tienen que venir a vivir aquí. Y luego, pues por las tardes, la verdad es que se dedican más a conocer los pueblos de alrededor, la zona, a la gente, las necesidades y todo eso.
sigue un poco la filosofía de que no te puedes enamorar de lo que no conoces. Y mucha gente no conoce lo que es un pueblo, lo que es vivir en un pueblo, y tampoco conocen las oportunidades que ofrecen, ¿no? Muchas veces lo que nos preguntan es, ¿pero qué van a hacer allí? ¿Qué van a trabajar en agricultura? No, O en ganadería, como si fuese lo único, ¿no? no, Pues sí, aquí sí, estamos sí. haciendo de los proyectos más innovadores, por ejemplo, en torno a la gestión forestal o en torno a la prestación de servicios de ocio y cultura o en torno a muchísimas cosas que tienen que ver con el turismo, con nuevos modelos de turismo, con servicios ecosistémicos, ¿no? Es decir, que lo paradójico es que los estudiantes que vienen aquí probablemente estén en proyectos innovadores y en proyectos de investigación que muchos de los compañeros que estén trabajando en alguna empresa de una ciudad probablemente No están conozcan. dedicándose a hacer cosas mucho más rudimentarias o automatizables casi, incluso Sí, sí. diría, ¿no? Es decir, que se da la paradoja de que aquí también queremos que aprendan que hay muchos recursos y que igual que nuestros abuelos utilizaban unas tecnologías para aprovechar los recursos que había aquí, ahora existen unas nuevas Que tecnologías también se pueden que tenemos aplicar. que empezar a aplicar para aprovechar esos recursos, ¿no? Y ahí es donde está la labor innovadora que tienen que prestar pues todos estos estudiantes y las empresas que quieran pues aprovechar los recursos del territorio. Aquí hay dos cosas. Primero, la idea de utilizar el TikTok es cómo consigues llegar y explicar lo que es la política local y lo que es la política de la mayoría del país de España, de gente que nos dedicamos a esto, pues para hacer un bien, pero que no somos profesionales de esto. Sí, Cómo lo mostramos al gran público para que se sepa de, oye, esto también es trabajar en política y trabajar por cosas de tu pueblo. Y luego también, pues, cómo damos visibilidad más que a la zona, a las oportunidades del pueblo, de todo lo que se puede hacer aquí, ¿no? Es decir, que eran esas dos labores, visibilizar, vamos, en general es la labor de visibilizar, ¿no? Tanto tu propio territorio como lo que es la realidad de una inmensa mayoría de territorios de España. Del tema de los campus rurales, nosotros aquí en el Recuenco pues necesitamos, tanto en el Recuenco como en general en el territorio y en la Mancomunidad Alto Tajo, personas que tienen cualificaciones y procedencias académicas que ya no encuentras aquí. vale. Entonces, aprovechamos ese talento y aprovechamos esa diversidad para Traer. generar equipos que tienen un montón de disciplinas y poder hacer proyectos y presentarnos a proyectos pues que no podríamos hacer de otra manera porque no Esos disponemos recursos. de ese personal, ¿no? Vale. Nada, pues agradecer la oportunidad de la entrevista y bueno, pues que aquí tenéis un aliado los que quieran hacer cosas por el bien común y en este caso por tantos pueblos que hay en España que no dejan de ser la raíz de lo que tenemos en las ciudades, que el esfuerzo de abuelos, abuelas, bisabuelos, ¿no? De padres y que igual que en su día fueron un motor, lo pueden ser ahora y nos va a beneficiar a todos. Vale. Yo me quedaría con la conclusión de que trabajar por el territorio y trabajar en el conjunto del territorio va a solucionar también muchos problemas que hay hoy en día en las ciudades que tienen que ver con, bueno, pues ya lo sabes, ¿no? Con muchísima gente, precio de vivienda, transporte, contaminación y demás. No deja de ser la cara de la otra moneda, así que nos conviene a todos preocuparnos de la despoblación porque eso supone preocuparse por la superpoblación también.